Mis padres intentaron transferir mi herencia a su hija favorita, pero mis abuelos se dieron cuenta y prepararon una sorpresa para ellos. Tras la lectura del testamento, mi hermana se enfureció y culpó a todos. Así que ahora decides aparecer. Su voz era fría, carente de los tonos cálidos que recordaba de mi infancia. Abuela, ¿qué está pasando? Ellos me dijeron que estabas en un hogar de ancianos, murmuré, tratando de entender la situación. Su mirada, dura y distante, era casi como un golpe físico. Tu abuelo te llamó en muchas ocasiones, respondió ella con un tono amargo. En su último suspiro él te pidió, quería despedirse de su pequeña científica. Pero ni siquiera te molestaste en responder sus llamadas ni en visitarlo. ¿Cómo pudiste ser tan fría? Abuela, ¿me puedes mostrar el número al que él estaba llamando? Pregunté con voz firme. Por favor, necesito saber qué sucedió. La abuela salió por un momento y regresó con un pequeño bloc de notas. Sus manos temblaban mientras me mostraba el número escrito con la caligrafía tan reconocible del abuelo. Este no es mi número, susurré, mirando los números desconocidos. He tenido el mismo número desde la secundaria. Te dieron un número falso, dijo la abuela, asombrada. ¿Qué quieres decir con un número falso? La expresión severa de mi abuela empezó a desmoronarse. Tus padres dijeron que cambiaste de número cuando te fuiste a la universidad. Dijeron que querías alejarte de nosotros, que estabas muy ocupada con tu nueva vida. Las piezas empezaron a encajar. Abuela, vine aquí durante las vacaciones. María estaba aquí. No me dejó entrar, dijo que la casa estaba vacía. Luego mamá y papá me dijeron que tú y el abuelo estaban en una residencia de ancianos. La cara de la abuela palideció. ¿Residencia de ancianos? Nunca. María y tus padres nos dijeron que estabas tan ocupada que no tenías tiempo para visitarnos. Dijeron que te avergonzabas de nosotros, que no éramos lo suficientemente sofisticados para ti. Dijeron que... Sentí como mis piernas flaqueaban. ¿Cómo pudieron? Abuela, me dijeron que el funeral era a las 2 de la tarde hoy. Cuando llegué a la iglesia, ya había terminado. Dijeron que me había confundido con la hora, pero yo nunca me confundo con estas cosas. El funeral fue a las 10 de la mañana, dijo ella lentamente, la comprensión iluminando sus ojos. Tus padres se quedaron y le dijeron a todos lo decepcionados que estaban porque no te molestaste en asistir al funeral de tu abuelo. María incluso lloró, diciendo que había intentado de todo para contactarte. Caí en sus brazos, ambas rompiéndonos en llanto en el porche. Todo el dolor, la confusión, y la distancia fabricada entre nosotras se desmoronaron mientras nos abrazábamos. Él murió creyendo que lo abandoné, sollozaba en su hombro. El abuelo se fue pensando que no me importaba. La abuela acariciaba mi cabello como lo hacía cuando era niña, sus propias lágrimas cayendo. Ahora sabemos la verdad. Ahora lo sabemos. Después de secarnos las lágrimas, la abuela tomó el teléfono con una expresión determinada. Sus dedos temblaban levemente al marcar, pero su voz sonaba firme cuando habló. Sandra, soy yo. Necesito que tú, Roberto y Claudia vengan aquí de inmediato. Hay documentos importantes que necesitamos revisar. No, no puede esperar. Estarán aquí en una hora, dijo la abuela, colgando el teléfono. Les dije que había documentos importantes que discutir. El abogado está en camino también. Cuando escuchamos el timbre, la abuela apretó mi mano. Quédate en la cocina hasta que te llame. Los escuché entrar. Las risas y saludos sociales de mi madre, el tono formal de mi padre, el suspiro aburrido de mi hermana, luego la voz de mi abuela, que sonaba inusualmente fría. Por favor, todos siéntense. El señor Morales ha venido para leer el testamento de Samuel. Esa era mi señal. Entré a la sala justo cuando el abogado empezaba a abrir el sobre. Sus expresiones fueron inolvidables. La sonrisa ensayada de mi madre quedó congelada, el rostro de mi padre perdió color, y la mandíbula de mi hermana cayó en estado de shock. El señor Morales aclaró su garganta y comenzó la lectura. Yo, Samuel Rivas, estando en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento. La sala quedó en completo silencio, salvo por el sonido de las páginas al ser manipuladas. Primero fue la casa, que quedó para la abuela, junto con una cantidad sustancial para su manutención. Luego vino la sorpresa que hizo que el rostro de Claudia se tornara rojo de rabia. Los segundos parecían eternos mientras el abogado leía cada línea del testamento de mi abuelo, y yo, escondida en el rincón de la sala, observaba las expresiones desmoronándose en los rostros de mi familia. Mi madre aún mantenía una sonrisa congelada, tratando de sostener la fachada, pero yo sabía que por dentro estaba hirviendo.
Mi padre miraba fijamente al suelo con los puños apretados, y mi hermana, Claudia, tenía una expresión de puro odio. Cada frase que el abogado leía era como una bofetada que ellos no esperaban. El abogado, señor Morales, mantenía un tono firme y controlado. Explicaba cómo mi abuelo siempre valoró a la familia y cómo se había sentido traicionado al ver las actitudes frías y egoístas de sus propios hijos, aquellos a quienes había criado con tanto cariño. Cada frase era una acusación directa, que ellos necesitaban escuchar, aunque yo sabía que eran incapaces de reconocer su culpabilidad. En silencio recordaba cada mentira que me habían dicho, cada ocasión en que me alejaron de mis abuelos, y me preguntaba hasta dónde serían capaces de llegar para conseguir lo que querían. Cuando el abogado empezó a leer la parte de la división de bienes, la tensión en la sala se volvió insoportable. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de expectativa y rabia. Explicó que además de la casa y de los fondos para el bienestar de mi abuela, mi abuelo había dejado el resto de la herencia directamente para mí, con instrucciones claras de que nadie más tendría acceso a nada. Sentí como el aire desaparecía de la sala en ese instante. Mi madre se quedó sin respiración, mi hermana parecía a punto de explotar, y mi padre solo pasó la mano por el rostro, como si intentara procesar la realidad que acababa de desmoronarse frente a ellos. «Esto es ridículo». Claudia estalló finalmente, su voz cargada de indignación. ¿Cómo que todo va para ella? Yo soy la hija que siempre estuvo aquí y yo merezco mucho más. Miró a mi abuela, esperando alguna explicación, pero solo encontró una mirada fría y sin compasión. Mi abuela, en vez de responderle, me miró directamente. «Puedes unirte a nosotros ahora, querida». Caminé hasta el centro de la sala, y la expresión de mis padres y mi hermana al verme allí, de pie frente a ellos, fue inolvidable. Era como si los hubieran apuñalado. Mi madre, con los ojos desorbitados, empezó a murmurar cosas incomprensibles, mientras mi hermana me miraba con un desprecio que jamás había visto antes. Mi padre se levantó de golpe, intentando retomar el control de la situación. «Esto es inaceptable», rugió mirando al abogado como si pudiera intimidarlo. «No podemos permitir que una niña ingrata que ni se preocupó por su abuelo se lleve todo. Él no sabía lo que hacía. Estaba enfermo, seguramente influenciado por alguien». Di un paso hacia adelante y lo miré fijamente. ¿Enfermo? Él estaba completamente lúcido y consciente. Los que actuaron de mala fe fueron ustedes, manteniéndome alejada de él y de la abuela con sus mentiras. Me dieron un número falso, me dijeron que estaban en un hogar de ancianos, me impidieron verlo en su lecho de muerte. Destruyeron nuestra familia por dinero, y ahora están cosechando lo que sembraron. Mi madre negó con la cabeza, lágrimas rodando por su rostro, pero yo sabía que esas lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de frustración por no haber logrado lo que quería. Intentó acercarse a mí con esa expresión dramática que usaba para manipular a todos. «Hija, entendiste todo mal. Solo queríamos lo mejor para ti, queríamos protegerte de la carga que es cuidar de los ancianos». Reí, una risa amarga que resonó en la sala. ¿Protegerme? Me alejaron de ellos por puro interés. Querían que creyera que no querían verme, que era una carga para ellos. Me rompieron el corazón y, en el proceso, rompieron también el corazón del abuelo. El silencio que siguió fue roto solo por los suspiros entrecortados de mi hermana, que todavía procesaba la pérdida. Miraba al suelo con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, era ira, pura y brutal. «¿Te crees mejor que nosotros, no?», siseó Claudia, levantando la cabeza y mirándome con desprecio. «Siempre te creíste especial, siempre fuiste la favorita. No mereces nada de esto, y algún día te arrepentirás de tratarnos así». Mi abuela interrumpió con la voz firme y fría. «Basta, Claudia. Este es el testamento de Samuel, las últimas voluntades de tu abuelo. Tuvieron toda una vida para mostrarle respeto y cariño, pero prefirieron actuar con desprecio y avaricia. Ahora solo están recogiendo las consecuencias». El abogado, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino. «Quiero recordarles a todos que este documento es legalmente vinculante e inapelable. Si intentan impugnarlo, solo estarán alargando una batalla perdida». Mi madre soltó un grito de frustración, y mi padre intentó discutir con el abogado, pero fue en vano. Estaban derrotados y la máscara que tanto se esforzaron por mantener finalmente se había desmoronado. Vi a mi familia como nunca antes, personas rotas por su propia ambición, incapaces de sentir algo genuino, salvo odio y envidia. En ese momento, algo en mí se liberó. Miré a mi abuela, quien me observaba con un orgullo discreto, y me sentí fuerte. Durante años había cargado la culpa de haberme alejado de mis abuelos, el dolor de no haber estado allí en sus últimos momentos, pero ahora sabía que esa culpa no era mía. Me acerqué a ella, tomé su mano y respiré hondo. «Ya no pueden hacernos daño, abuela.
Somos libres. Mi hermana resopló y salió corriendo de la sala, empujando una silla con furia. Mis padres todavía intentaron argumentar, pero los ignoré. No necesitaba escuchar nada más. El silencio en la sala era casi absoluto, solo interrumpido por el suave sonido de los papeles mientras el abogado guardaba el testamento. Mis padres y mi hermana permanecían allí, paralizados, asimilando el golpe que acababan de recibir. Mi corazón latía con fuerza, no solo por la rabia que aún me consumía, sino también por una nueva determinación que se formaba dentro de mí. Me habían privado de momentos preciosos con mi abuelo, me alejaron de mi propia familia y ahora estaban allí, desarmados y enfrentándose a las consecuencias de sus actos. Sabía que este momento no podía terminar solo con la lectura del testamento, algo más tenía que suceder. Necesito que se vayan de esta casa, dije finalmente, rompiendo el silencio. Mis palabras sonaron como un reto. Mi madre levantó el rostro con los ojos aún llenos de lágrimas falsas, usando su último recurso desesperado de manipulación. Hija, no tiene que ser así. Somos tu familia y sabes que todo lo hicimos pensando en ti, dijo en voz baja, como si esperara que olvidara todos los años de mentiras y manipulaciones. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era la hija obediente que aceptaba lo que me decían sin cuestionar. Ahora entendía lo que habían hecho, y no había espacio para compasión. ¿Pensaron en mí? Repliqué con la voz fría. Me alejaron de mis abuelos, me robaron los últimos momentos que podría haber tenido con mi abuelo. Y ahora quieren actuar como si nada de esto hubiera pasado. Mi padre intentó intervenir, adoptando un tono paternal, el mismo que usaba para imponer su autoridad. No entiendes cuánto sacrificamos por ti. Pensamos que tu vida sería mejor sin estos problemas familiares. ¿Sacrificaron por mí? Mi risa fue amarga y cortante. Ustedes sacrificaron el amor de mis abuelos, sacrificaron mi felicidad, ¿y todo para qué? Para poder controlarlo todo, manipular cada centavo que ellos tenían. Mi madre me lanzó una mirada de desesperación y furia, pero yo no dejé espacio para más argumentos. Tienen una semana para desocupar la casa de la abuela. Ella no necesita a personas traicioneras y egoístas cerca de ella. La reacción de ellos fue la que esperaba. Mi madre, al ver que las palabras y el drama emocional no le servirían, finalmente empezó a mostrar su verdadero rostro. Nos vas a pagar por esto, siseó con los dientes apretados. Nosotros te criamos, te dimos todo, y ahora piensas que puedes echarnos como si fuéramos extraños. Te juro que te vas a arrepentir. La miré manteniéndome firme. ¿Arrepentirme? Ustedes destruyeron mi confianza, me engañaron y utilizaron tanto a mí como a mis abuelos. Los únicos que deberían arrepentirse son ustedes. Y quizás el arrepentimiento no sea suficiente para reparar lo que rompieron. Salí de la sala y subí al cuarto donde pasaba mis vacaciones cuando era niña. Cada rincón de la casa traía recuerdos de momentos felices con mis abuelos, cada detalle me recordaba el amor genuino que siempre me demostraron. En ese momento decidí que no permitiría que mis padres y mi hermana destruyeran lo que quedaba de su memoria. Mientras organizaba algunas cosas mías y de mi abuela, la vi en la puerta, en silencio. Su mirada era triste pero al mismo tiempo serena. Parecía que después de tantos años de decepción con sus propios hijos, finalmente sentía que todo estaba en su lugar. Ellos se merecen lo que les está pasando, querida, murmuró, acercándose y colocando una mano temblorosa sobre mi hombro. Enrique y yo siempre supimos que tus padres se preocupaban más por el dinero que por el amor que te teníamos. Tomé su mano, intentando absorber toda la fuerza y sabiduría que aún lograba transmitir, incluso después de todo lo que había pasado. Voy a protegerte, abuela. Voy a asegurarme de que nunca más puedan hacerte daño. En los días siguientes mi determinación no hizo más que crecer. Contacté al abogado, cuidé cada detalle, me aseguré de que se cumplieran todas las instrucciones que mi abuelo había dejado. Enviamos una notificación oficial a mis padres y a mi hermana, exigiéndoles que desalojaran la casa en el plazo estipulado. Para mi sorpresa, no intentaron contestar, sino que comenzaron a enviarme mensajes, correos electrónicos, cada uno más desesperado que el anterior. Mi madre apelaba a mi compasión en sus mensajes, mientras que mi padre, por otro lado, usaba amenazas veladas, hablando sobre cómo la familia es para siempre y que nadie escapaba de sus propias acciones. Finalmente, el día de la mudanza, fui a la casa para asegurarme de que todo se estaba haciendo según lo planeado. Al llegar, encontré a mi madre sentada en las escaleras, con el rostro hinchado y el maquillaje corrido, una versión abatida de la mujer altiva que siempre controlaba todo a su alrededor. Me miró con una mezcla de odio y desesperación. «De verdad no tienes corazón, ¿verdad?», dijo con la voz llena de veneno. «¿Nos vas a dejar sin nada a tus propios padres en la calle?». Respiré hondo, conteniendo el impulso de responder con amargura.
¿Dejar sin nada? Ustedes eligieron este destino cuando decidieron traicionar a su propio padre. Solo están recibiendo lo que merecen. Ella soltó una risa amarga e incrédula, y se levantó, acercándose a mí con los ojos llenos de furia. Vas a descubrir, de la peor manera, que lo que hiciste hoy te va a volver a ti. Abracé a mi abuela y salí con ella, sintiendo que había hecho lo correcto. Pasaron los meses, y todo comenzó a estabilizarse. Mi abuela y yo estábamos bien, cuidándonos mutuamente y construyendo una vida que a mi abuelo le hubiera enorgullecido ver. Mis padres, según supe, estaban teniendo dificultades económicas, tratando de sobrevivir sin el dinero que tanto ambicionaban. Y en cuanto a Claudia, descubrí que había intentado demandar a mi abuela para recuperar parte de la herencia, pero el caso fue rápidamente archivado. En el fondo sentía que finalmente había puesto un punto final.